Saludos amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega nos acompaña el doctor Pedro Luis Gago Clérigo, experto en Derecho Municipal y Derecho Administrativo. Acompáñenos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Saludos amigos de Principalmente. Gracias una vez más por mantener la fidelidad con este programa que tiene como objetivo fundamental educar a la sociedad en sentido general sobre el derecho. Hoy principalmente cuenta con un invitado internacional, un jurista que se ha destacado en dos ramas muy importantes del derecho público, derecho constitucional y el derecho administrativo, pero que además ya tiene en República Dominicana un espacio ganado porque ha participado en la elaboración de proyectos que han sido fundamentales en términos del desarrollo institucional de República Dominicana. Me refiero a proyectos de leyes que después finalmente se han convertido en leyes. Pues hoy tenemos el honor de contar con la presencia aquí Principalmente del doctor Pedro Luis Gago Clérigo. Con el doctor Gago vamos a abordar temas importantísimos, temas de sumo interés y que son del ámbito de sus conocimientos y de su práctica profesional. El doctor ha participado en proyectos tan importantes ya que son leyes como la ley 176, que tiene que ver con todo el ordenamiento jurídico legal del régimen municipal en República Dominicana, que fuera de cámara hablábamos que definitivamente va a haber que repensar algunos aspectos que tienen que ver con esta ley y que en ese sentido también el doctor Gago y todos estuvimos de acuerdo que ciertamente hay que hacer algunos ajustes. Licenciado, un verdadero honor tenerlo por aquí. Debo decir que el doctor Pedro Luis Gago Clérigo es egresado de la Universidad Complutense de Madrid. Sí, ya casi ni me acuerdo, ¿no? Por ahí en el año 82 nos daban nuestro diploma y salíamos como joven ilusionado a trabajar en el derecho y decidí dedicarme al análisis y al estudio de las leyes, no de abogado, ¿no? El otro día en un juicio que asistí de testigo me preguntaba la magistrada que yo era. Yo le decía que era jurista, pero no, usted es abogado. No, yo soy jurista, pero vamos a ver, ¿usted ha estudiado Derecho? Sí, usted está abogado. No, magistrada, yo soy jurista. Yo nunca he subido al estrado, ni siquiera en mi época de trabajo profesional en España subí a estrado. Siempre me dediqué a analizar las leyes, a estudiar y a emitir informes. Claro, también estaba dedicado formando parte de la administración, ¿no? Y era eso un poquito. Y ese es el trabajo que también hemos intentado desarrollar aquí y hacer aportaciones un poco al derecho que se está desarrollando en los últimos años, sobre todo desde el año 1996, esa renovación del Estado dominicano, y que es un proyecto interesante y que nos sentimos cómodos, ya tenemos un cierto conocimiento de todo ese ordenamiento, sobre todo la parte administrativa, nos gusta, creo que son un conjunto muy buenas leyes y que ahora meritan esa necesidad cultural que hace falta con el derecho, ¿no? Que es comprensión e implementación, pero que nadie tenga prisa, eso lleva su tiempo. E incluso en países desarrollados nos ha costado
como mi país de origen en España, pues aprender cosas como el urbanismo del orden de 60, 70 años. No es que de buena mañana España aprendió a hacer urbanismo como se puede ver hoy en día, con esa ordenación que tienen las ciudades españolas que no tienen la suerte de visitar mi país. Pedro, entrando en materia y yéndonos precisamente a una ley en la que tú trabajaste, que tiene que ver con la ley de municipalidad. Tú decías, cuando estábamos fuera de cámara, que íbamos a tener serios problemas, sobre todo también cuando se produjo la reforma constitucional del año 2010, que el tema de la municipalidad adquirió otra dimensión con relación al reconocimiento de los distritos municipales ya como un ente independiente del municipio y con personalidad jurídica propia. ¿Cómo tú entiendes que deberá abordarse, que ya de por sí han surgido conflictos entre distritos municipales y municipios que antes eran los responsables y los que tenían bajo su responsabilidad esos distritos municipales? Sí, hoy en día los abogados, la persona que trabaja en el mundo del derecho de este país, a la hora de interpretar cualquier problema, tiene una dificultad añadida. Pero no lo digo en el mal sentido, sino en el sentido positivo, y tiene su solución. Y es que la Constitución del país es del año 2010. Eso en primer lugar. Entonces, las leyes que son anteriores al 2010 ameritan de una relectura y una interpretación, en muchos casos, conforme a los nuevos postulados y principios que establece la Constitución del 2010, que hay que decir que es una buena Constitución, avanzada Constitución, y por supuesto que tiene aspectos que hay que retocar y que seguir renegociando, porque quizás en ese pacto que dio lugar, que hubo un pacto, ¿no? Aunque había esa lucha de la Asamblea Constituyente, pero la verdad hay que reconocer que hubo una socialización del proyecto, no fue una Constitución que se aprobó a las 12 de la noche a oscuras y con alevosía, ¿no? Y entonces, pues, está ahí. ¿Qué sucede? El tema de los distritos municipales es una historia bonita dentro del municipalismo. Los distritos municipales, la idea que da lugar a su creación, en un principio fue una idea de desconcentración administrativa. Imagínense, en el año 1913, que es donde surge, en esa ley municipal de 1913, los distritos municipales, surge como una necesidad, puesto que se observaba que ante esos municipios que en aquel entonces había ya unos núcleos de población fuertes, con un gran caserío, y que por tanto ameritaban pues, darles algún tipo de administración o de gestión para que los habitantes no tuvieran que desplazarse hacia el ayuntamiento cuando tenían que hacer una serie de gestiones que se entendían pues, propias de esa zona del distrito. Pero es una primera idea de desconcentración. Posteriormente, en el año 52, cuando la famosa 3455 se aprueba, se mantiene esa figura y se sigue manteniendo esa desconcentración, puesto que las autoridades de esos distritos municipales son elegidos por el ayuntamiento, tanto el director de distrito como los vocales de esa junta de distrito. Claro, la evolución va marcando que cuando se llega la gran reforma municipal, que se había iniciado, y ahí también hay que hacer un reconocimiento, porque a veces que veo que ya se está olvidando, de lo que supuso en su momento, en el año 1997, doctor, la ley 1797, que es la ley creadora por primera vez de garantizar a los municipios un % de los impuestos, el 4%, que no había que negociar, que ya el Estado reconocía que era su participación en los ingresos del Estado, ¿no? Que después ha habido unos avances y luego vino unas dificultades, pero en definitiva esa ley, para mí la segunda ley importante dentro fue precisamente la 2007, donde ya se coge una ley aprobada en una época histórica, en un contexto político muy distinto, el del año 1952, y se adapta a la situación de la República Dominicana del siglo XXI, que es una ley buena también, es una ley avanzada, es una ley que tiene, algunos dicen que bueno, que tiene utopías, no. Yo creo que en un país como el nuestro, que está en desarrollo, las leyes lo que hacen es plantearse objetivos a medio y largo plazo. No es que se tienen que cumplir al día siguiente de aprobarse la ley. Y en este contexto, que ahí sí le puedo decir, y le estoy hablando en primera persona, incluso podría identificar a las personas que discutimos ese aspecto, fue el de los distritos municipales. ¿Qué se hacía? Porque ya en aquel entonces había surgido en
la moda o la tendencia en el Congreso Nacional de empezar a crear muchos municipios y muchos distritos municipales, atendiendo a diversos motivos que no vamos a juzgar, ¿no? Entonces, pues ahí se optó por darle un sesgo de descentralización. Cuando quiero decir de descentralización, y de ahí esos artículos que creo que el Tribunal Constitucional en una sentencia que hizo hace unos años se lió un poco, no vio que lo que estábamos era pasando de desconcentración a una descentralización. ¿Qué es lo que aporta la descentralización con respecto a la desconcentración? Que la autoridad de ese organismo, si bien sigue dependiendo de una autoridad central, tiene ya más capacidad de decidir lo que hay que hacer. El desconcentrado no, ejerce la autoridad que el otro lo ha delegado. El descentralizado ya tiene una capacidad de decisión y de toma. Y ese fue el sesgo que se le dio a los distritos municipales. Claro, la gran sorpresa fue cuando en esa discusión del proyecto de Constitución se introduce en el artículo donde antes solo se hacía mención a los municipios, a los distritos municipales. Y se le da una condición que yo honestamente, pues sí, hace falta ahora volverlo a reconsiderar. Porque yo entiendo que incluso en esa parte los artículos de la ley 176 del año 2007 ameritan una relectura, porque yo, y lo digo en condición de actor que interviene en ese proceso, no eran ni tienen nada que ver esos distritos con los que ha terminado por configurar la Constitución a darles ese reconocimiento constitucional. Y es que hay que tener cuidado cuando se pone a un santo en ese gran altar que es la Constitución de la patria, pues hay que meditar si es necesario o no, porque indudablemente yo creo que tiene más devotos el santo que está en el altar que el santo que está en una capillita colateral en una ley, ¿no? Incluso, Pedro, la misma ley orgánica de administración pública, cuando hace la distinción entre los entes y los órganos, establece en el artículo 6 que son entes, es decir, que tienen personalidad jurídica, el Estado, el Distrito Nacional, los municipios, y los distritos municipales y los organismos autónomos. Con lo cual está derogando parte el distrito municipal que se había diseñado en la ley 176. Que como tú bien decías, era un órgano desconcentrado. Descentralizado en aquel momento lo quisimos llevar. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene un tema con el reconocimiento entonces de una autonomía. Más de una autonomía ya. Que en España se le denomina eso como una garantía institucional para asegurar que el funcionamiento, ¿no?, de estos entes se pueda hacer, vamos a decir, de forma independiente, de forma autónoma. Y bueno, eso causa muchísimos problemas que, por ejemplo, con el tema de las elecciones, porque cómo se van a poder celebrar las elecciones en lo que consideran también a esos distritos municipales. Sí, no, y te voy a recordar que en las pasadas elecciones la Junta tuvo un pequeño, digamos, cambio de opinión. Primero dijo que sí, que la gente de los distritos municipales también elegía al alcalde y a los regidores del municipio cabecera. Posteriormente cambiaron de criterio. Hubo alguno por ahí que algún juez le soplamos al oído que la Constitución no decía eso, que la Constitución habla de síndicos del municipio y como el distrito municipal forma parte del municipio, también la gente del distrito municipal tiene que votar al alcalde y así. Y ahora, incluso yo recuerdo que estos días atrás el magistrado de Olivares ha empezado otra vez a mencionar el tema que qué vamos a hacer. Si al final los alcaldes se eligen solamente por aquella parte del municipio que gobierna el ayuntamiento directamente, o también, como ha venido siendo hasta ahora, a los alcaldes los elige la gente de los distritos municipales que forman parte del municipio. Quizá con la sentencia del Tribunal Constitucional, eso se puede, bueno, porque el tribunal, esa es la sentencia, la que tú citabas ahorita, la 152-13. En el caso de Verón. Exactamente, de Verón y el ayuntamiento de Higüey, que ahí definió al distrito municipal como un órgano desconcentrado. Entonces ahí parecería resolver la situación, claro, a contrapelo de lo que la Constitución y la Ley Orgánica de Administración Pública establece. Debe entender ahora, claro. Pero bueno. Bueno, pero es un caso de revisión de la propia... Es decir, cuando se vuelva a plantear, y yo estoy esperando que se plantee un caso, y te lo voy a decir, se lo voy a facilitar incluso a nuestros oyentes fácil. Yo estoy esperando que se plantee un caso donde un ayuntamiento revoque una autorización de obras que emita un distrito municipal, alegando que eso es competencia del ayuntamiento, para ver cómo el Tribunal Constitucional va a tener que revisar el caso precisamente después de la ley aprobada en el año 2012 de organización de la administración, donde al distrito municipal le reconoce que es un ente. Ojo, no lo mismo órgano que ente. Es interesante cómo esta creación o darle autonomía desde la Constitución al distrito municipal
lo que parecería un detalle significa un impacto tremendo en la lectura que se puede tener del rol que juega el distrito municipal. Y habiendo intervenido ya una interpretación del Tribunal Constitucional para un caso concreto, también medio se hace más complejo todo este análisis. Pero ciertamente, como usted dice, esto lo que nos invita es a reflexionar hacia cuál modelo de distrito municipal vamos, y creo que la oportunidad también de las elecciones próximas va a darnos una idea acerca de cómo lo interpreta el órgano que está encargado de todo el tema de montar las elecciones. Hay otro aspecto que quiero tratar con usted a propósito de la ley 176-07, que ya de su exposición queda claro que hay algunos ajustes que hacer vis a vis la Constitución de 2010, pero ciertamente tiene una serie de principios, define muy bien ese ámbito. Es una ley moderna. Exactamente. Con principios universales. Así es. Y hay, sin embargo, yo que vengo del mundo del derecho penal, me preocupa alguna disposición del artículo 44, si no recuerdo mal, que establece la posibilidad de que una persona que está siendo sujeto de un proceso penal, una vez se ha presentado contra él, creo ya. entonces puede ser suspendido, exactamente, ese es el tema. Y hay todo un tema detrás de eso vinculado a la llamada presunción de inocencia, y por otro lado también a la relevancia del caso concreto. O sea, ¿qué es una querella en materia penal? Puede ser tanto un tema muy privado, muy particular, como un asunto de interés público, que tenga que ver incluso con el manejo de los fondos municipales. Entonces, ese es un punto que me gustaría escuchar su reflexión a propósito de esto. No, pues mire, yo le voy a decir que precisamente los que presumimos o decimos que somos expertos en derecho administrativo, ese es uno de los temas que tenemos que dejar en manos de los penalistas, porque ustedes son los que manejan bien principios como el de presunción de inocencia, el de hasta qué punto, en fin, qué alcance debe tener, incluso en el mundo de la política. El aspecto se complica también a lo mejor con una falta de ética política. Estamos acostumbrados, incluso antes de cámara estaba hablando de casos en España donde personas que han sido elegidas recientemente a los 2 días han presentado su dimisión por ética política, porque han tenido un cuestionamiento social, se les ha descubierto que en su pasado han tenido algunos aspectos oscuros y que luchan o que digamos que son contradictorias a que ocupen una posición de representación institucional y ellos han dimitido, ¿no? En esa esfera, claro, si estamos en otros países donde dimitir cuesta más, pues evidentemente se intenta subsanar con otras vías. Pero para mí, entiendo, y en pura ortodoxia democrática y en puro respeto de la presunción de inocencia, aun a sabiendas que esa presunción de inocencia puede poner a muchos culpables en libertad, pero yo prefiero que un inocente quede en libertad a que sea precisamente lo contrario, ¿no? Precisamente por no hacer ese derecho, por no salvaguardar esa presunción de inocencia. Y bueno, son temas que habrá que discutir. También aprovecho en este programa pues, para hacer una crítica al ordenamiento jurídico dominicano, ¿no? Y perdonen mi impertinencia. Pero yo nunca he entendido por qué cuestiones de derecho penal son tratadas en leyes que no son penales. Yo que vengo de un país donde todo lo que no está en el Código Penal no puede ser castigado penalmente, aquí me sorprende que muchas leyes, incluso de contenido de carácter civil, de carácter administrativo, de carácter laboral, vienen cláusulas penales, ¿no? ¿Cuánto agradecería yo al legislador dominicano que todas esas cosas me las agrupe en el Código Penal, incluso para poder identificar mejor los delitos? Sería lo ideal. El Código Penal es una ley orgánica, pero eso tiene el sentido de que como en España se aprueba mediante ley orgánica, todas las leyes que restringen la libertad, entonces va en una codificación. Claro, yo entiendo lo que dice Pedro. Habría que, si hay cualquier violación a la ley que se apruebe, remitirla al Código Penal dominicano. Si se comete tal y tal infracción, se remite al artículo tanto del Código Penal. Pero el origen de ese texto que cita Ramón, tú, Pedro, que viene antes, claro, de la ley anterior. Precisamente por esa costumbre del legislador dominicano. Pero no viene del modelo que, vamos a decirlo, que ustedes, porque la ley tiene mucho de influencia del derecho español. No. En España, incluso hasta en el régimen del general Franco, el tema
Bueno, en aquel momento, al igual que aquí en el otro general, se podían permitir el lujo de nombrar y destituir a los alcaldes, pero nunca, es decir, un alcalde se ha presupuesto mientras no ha sido condenado con sentencia firme. Hay alcaldes en España que están condenados, pero todavía en proceso de recurso ante la Suprema Corte de Justicia y no tienen por qué... no tienen por qué el ejercicio. Sí, en el ejercicio no se les imposibilita, cosa distinta es que ellos, por ética política, entiendan que ahora sí se está dando más. El tema incluso del principio democrático también. Incluso en las últimas elecciones ha habido casos de partidos, y no estoy hablando de partidos menores, sino de Partido Popular, Partido Socialista, que han presentado como candidatos a reelegirse como regidores o alcaldes a personas que están sub judice ahora mismo en proceso. Están siendo encausadas. O sea, valoran más que nada a lo mejor el motivo, es decir, no es lo mismo un caso de que es una, digamos, una falta en su ejercicio administrativo, a lo mejor a otro tipo de delitos que sí son más repudiables y por tanto el mismo partido le pedía que no se presentara, como ha sido. Y en cambio también estamos viendo como personas que ante una denuncia en la prensa pues presentan incluso su renuncia a ministros regionales. ¿Acaso hace 2 semanas pues sucedió con 2 ministros del gobierno, 2 consejeros del gobierno de Madrid, que a días también de ser cesados porque se ha cambiado o se está a punto de cambiar el gobierno, pues han renunciado porque salieron unas ciertas problemas de corrupción que se les achacan y ellos mismos al día siguiente presentaron su renuncia, ¿no? Bien. Pedro, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y en el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otros temas de suma importancia. Seguimos, amigos, Principalmente, hoy con la presencia del distinguido jurista español, dominico español ya. Sí, claro. Pedro Luis Gago Clérigo. Como ven, la gran facilidad que tiene Pedro y la experiencia, él dice que él no es abogado, él es jurista. Pero tiene un conocimiento acabado del derecho dominicano. Claro, ya se ha dedicado. Tiene muchos años ya. Sí, son 14 años. Ya está platanado. Sí. Ya está platanado aquí, en República Dominicana. Pedro, hay otros aspectos que tú le has puesto mucha atención en los trabajos de consultoría que tú has hecho aquí en República Dominicana, que tiene que ver con todo el marco jurídico legal que rige las asociaciones sin fines de lucros. En República Dominicana, hasta el año 2005, todo lo que tenía que ver con las asociaciones sin fines de lucro se manejaba con una orden ejecutiva que viene de la intervención del año 16 por parte de los Estados Unidos, que es la Ley 520, o Orden Ejecutiva 520, que se regulaba todo lo que tenía que ver con las asociaciones sin fines de lucro. Tengo entendido que tú trabajaste en la elaboración del proyecto de la ley, ¿qué número es? Del reglamento. Del reglamento. Sí, de la ley 122.05. 122.05. Se aprobó 3 años después. Correcto. Entonces, eso ha dado lugar a que incluso en República Dominicana se haya incentivado, ¿no? la existencia de este tipo de ONGs, de asociaciones sin fines de lucro. Incluso la Procuraduría General de la República juega a partir del 2005 un papel fundamental en lo que tiene que ver con la autorización. La autorización. Yo, por ejemplo, a mí me tocó como Procurador General de la República aprobar cientos de asociaciones sin fines de lucro, ONGs. Obviamente que para ello la ley establece una serie de requisitos que si se reúnen, pues no hay de otra que no sea proceder a resolutar la aprobación. ¿Cómo tú interpretas que ha evolucionado ese aspecto, el marco jurídico legal de las asociaciones sin fines de lucro aquí en República Dominicana, la ONG, para que la gente entienda? Claro. Ahora mismo se está trabajando en el Viceministerio de Planificación del Ministerio de Economía en la gestión de un acuerdo con el Banco Mundial para que financie un sistema informático para gestionar precisamente el sistema que ha generado la Ley 122. Con ello quiero decirle que incluso está viniendo una consultora mexicana, examinó la ley, se ha ido,
y esta mañana misma nos respondía que se ha llevado la sorpresa de que estamos avanzados porque no hay un modelo parecido al de República Dominicana en calidad. Con ello, honestamente, he de reconocer que el marco legal de las buenas reformas que se han hecho es la del sector de las asociaciones sin fines de lucro, la del derecho de asociación, que es el previo, y su regulación, cómo se manifiesta en los diferentes ámbitos. Y nuestro país está dotado ahora mismo de un marco legal ejemplar en este tema. Y digo ejemplar porque ha hecho el destino o la voluntad de la propia sociedad civil, que ha participado muy activamente tanto en la aprobación de esa ley. Esa ley surge después de 10 años de trabajo y crear un ambiente, de que se cree ese ambiente adecuado, que hay que reconocer que algún día en la historia se va a ver de este país, que son esos años 98, 99, 2010, que creo que con la aprobación de la nueva Constitución, y hay que reconocer que el marco jurídico de nuestro país ha avanzado vertiginosamente en modernidad, en actualidad y en colocarse por lo menos como un marco legal que no tiene que envidiar a muchos países. Ha habido una renovación del derecho y del derecho público en particular. Y de ahí lo estoy significando también para felicitar a quienes han sido los participantes y los autores de que eso se hace en todos los niveles, tanto desde la Presidencia de la República como de entre diferentes ministerios, como los técnicos que han apoyado ese proceso. Bueno, pues en este contexto, curiosamente, al día de hoy, el derecho de asociación de nuestro país y su regulación legal en todas sus manifestaciones, podemos decir que es de lo más avanzado del continente. A República Dominicana, cuando se conoce nuestro modelo, se nos felicita, incluso se nos está empezando a preguntar cómo funcionamos y demás. Con ello quiero decir que es un modelo muy bueno, muy avanzado y que ameritará de lo que he dicho, conocimiento por parte de los funcionarios, conocimiento por parte de la sociedad, en definitiva, capacitación de unos, socialización de otros para ejecutarlo y ponerlo en desarrollo. Y eso nos está llevando un poco más de tiempo porque, aparte de buena voluntad, hace falta recursos y hace falta también un cierto tiempo para que todos seamos capaces de ir asimilando esos cambios. Y le puedo decir que no solo, bueno, lo que supone la misma Constitución del 2010, con esa garantía del derecho de asociación, con esa garantía y reconocimiento de que la sociedad tiene derecho a participar en el desarrollo, que es otra, digamos, de los éxitos de la nueva Constitución. Y ya la última medida que se toma es en el año 2013, como pasa el tiempo, se aprueba la ley del voluntariado de República Dominicana. Con lo cual, digamos, que todas esas manifestaciones de organizarse en la sociedad civil, de cómo regularse, de cómo promocionarse y de cómo participar en el desarrollo, lo que es en el aspecto legal está desarrollado. Por tanto, ya a unos desde la administración, a otros desde la propia sociedad, lo único que nos compete es impulsar e implementar las medidas y, en definitiva, pues seguir avanzando, ¿no? Pero fíjense, en este marco, ya que me lo pregunta, yo creo que el trabajo es bastante satisfactorio porque te ayuda bastante la ley. Y dirán, bueno, eso es teoría, no, pero es que yo también voy a decir, se puede envidiar a países avanzados, pero esos países avanzados son avanzados porque hubo un momento en que se institucionalizaron y después se hicieron avanzados o desarrollados, ¿no? Pues es lo mismo que pasa. Y vuelvo a insistir, quizás para los que nos están oyendo, en especial incluso dirigentes comunitarios, líderes, que lean con más atención esa normativa, porque casi lo máximo que se podía decir, y en este aspecto hay que reconocer sobre el Estado dominicano, se ha dicho. Ahora simplemente ya que ese proceso se le impulse, se le dé seguimiento, y yo creo que ahora con esta iniciativa del Ministerio, al solicitar esa ayuda al Banco Mundial y generar ese sistema que esperamos, se va a crear ya el marco administrativo para que sea realidad y, en definitiva, se cumpla lo que al final viene a decir la Estrategia Nacional de Desarrollo, que en el desarrollo de este país se reserva un espacio a una sociedad civil capacitada y competente precisamente para asumir esos proyectos que el propio Estado le va a poner en sus manos para que colaboren en lograr por lo que todos esperamos, ¿no? Lo mejor para el país. Don Pedro, yo recuerdo que hace unos años, a propósito de estas asociaciones sin fines de lucro, hubo algunas noticias no muy agradables que se referían a que de algún modo se instrumentalizaban asociaciones de ese tipo y recibían fondos públicos en el presupuesto de cada año. Esta nueva normativa y su reglamentación,
¿en qué medida apunta hacia una mejor fiscalización y a una mayor rendición de cuentas en respecto de aquellas asociaciones que de algún modo reciben esos fondos públicos? Le voy a responder, aunque quizás quien nos pueda estar escuchando diga, bueno, es demasiado optimista. Todas. Diariamente se nos plantean casos de algunas asociaciones que, digamos, no están cumpliendo con la ley, están cometiendo algunas irregularidades, y vemos que al recurrir a la ley, a este entramado de normas, la ley, su reglamento, ley de voluntariado, ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, ley de organización de la administración, la propia Constitución, se pueden resolver sin temer de una forma como ya quiere también el nuevo Estado, ¿no? Quiere una administración que solucione los problemas de la ciudadanía, y creo que cuando se plantean estos problemas, cuando la administración los soluciona, pues está apoyando a la misma ciudadanía. Entonces yo creo, simplemente lo que hará es que todos asumamos el tema y implementemos las medidas. En este aspecto creo que sí, ya todo lo que se tenía que decir se ha dicho. Solamente queda ponerse manos a la obra e implementarlo desde cada sector y cada persona. Pedro, pero vamos a ver, hay irregularidades, pero eso es ya el sistema no lo puede impedir, el que una persona no cumpla con la ley. No, claro, la norma sí, cumple una función y otra cosa pero es sí le voy a decir, yo que estoy metido en el tema, que estoy analizando, que estoy haciendo monitoreo y seguimiento y demás, créanme que esas irregularidades no son tantas como la gente piensa. Creo que la mayor parte de las asociaciones de este país están cumpliendo un servicio al país y por eso merecerían de la ciudadanía su reconocimiento y el apoyo. Pedro, volviendo al tema este de la ley 176-07, hay que reconocer que esa ley fue muy novedosa, ¿no? En su momento, nosotros sobre todo careciendo en aquel entonces de una ley general de procedimiento administrativo. En el 2007 entonces aparece esta ley 176 con un sinnúmero de principios concernientes al procedimiento administrativo. En este caso se iba a desarrollar en sede de las administraciones locales. Pero al margen también de los principios importantísimos que implantó esa ley de coordinación con relación a la administración centralizada, también se establecieron instituciones de la democracia participativa. El tema del presupuesto participativo, el tema, bueno, de los mecanismos de consulta pública también, el plebiscito, referendo también municipal. Tú que tienes tanta experiencia en el ámbito municipal viendo la aplicación o no de estos institutos, ¿cómo tú ves el nivel de aplicación y el conocimiento de los ayuntamientos a nivel general del país en lo que concierne a estas cosas? ¿Se están cumpliendo? ¿Hay avances desde el 2007 hasta la fecha? ¿Qué tú puedes comentarnos al respecto? Hay cosas que se están cumpliendo. Lo que pasa es que quizá esta ley está en un nivel de cumplimiento todavía bajo para lo que se debería de ser. Es comprensible. Hay instituciones nuevas que significan nuevos posicionamientos que ameritan por parte incluso de las mismas autoridades de asimilación, ¿no? Todavía hay veces que observamos alcaldes que tienen un comportamiento dubitativo e incluso que, bueno, no se atreven a tomar decisiones, sino que hasta buscan el respaldo de la administración central, del Estado, ¿no? Bien, pero también quizás la carencia clásica del Ayuntamiento Dominicano desde su inicio ha sido la no existencia de una función pública municipal. Exacto. Ojo, eso no quiere decir que se implemente de la noche a la mañana, porque habrá que crear, para crear esa función pública, una base de posibles personas sobre las que elegir. Y no es coger a la persona que está en el ayuntamiento ahora, hacerle 4 pruebas de evaluación, sabe leer, sabe escribir, claro, y ha contestado lo que dice el artículo y tal, te voy a hacer funcionario de carrera del ayuntamiento, eso tampoco. Claro. Es decir, eso llevará su tiempo, creo que puede llevar bastante tiempo, pero sí orientar hacia esa actuación de cargo a profesionalizar las funciones en el municipio. Porque si bien es cierto que en el municipio anterior, que no ejercía demasiadas competencias, que su actuación era muy limitada, al fin y al cabo daba lo mismo,
pero cuando tú quieres delegar en un ayuntamiento ya decisiones importantes, ameritas de expertos igual o mejores que los que puede haber en la administración del Estado. Claro. Y claro, también eso es una coyuntura que es con la deficiencia financiera. Muchos la achacan de que no están percibiendo lo que debieran de percibir del Estado. Yo también les achaco a veces el que no saben recaudar sus propios impuestos, que hay fuentes de financiación local que hay que completar con la financiación que hace el Estado. O de que no respetan, porque esa ley tiene unos... ordena que una cantidad, el 25%, bueno, que el gasto de corriente no sobrepase el 25%, inclusive tiene una sanción penal. Sí, pero esos son de medidas que se podrían discutir, que si el 25, que si el 15 y tal, pero hay otras medidas de partida, no existencia de una función pública, claro, problemas de financiación, pero que sus problemas de financiación no se van a solucionar de la noche a la mañana porque el Estado les dé el 10% que se están solicitando, eso también lo digo claramente, es decir, un ayuntamiento no puede vivir de la financiación que recibe de otra administración como el Estado, tiene que generar su propio... O sea, no explota su potencial. Claro, claro, que hay posiblemente municipios donde sí tengan que vivir, pues me vienen a la cabeza los de la frontera o de zonas rurales muy deprimidas, donde no hay posibilidad de cobrar un impuesto local porque es que la gente no tiene, ¿no? Tampoco se puede ir la Mientras que hay otros que claro, sí, los turísticos. Pero yo pregunto, en el Distrito Nacional, en los ayuntamientos grandes, se está utilizando también por parte de ellos. Claro, es más cómodo que otro sea el que le quite, o vamos, que le cobre los impuestos a los municipios. Y yo simplemente me llega el dinero y quedo muy bien porque soy el que gasto. El que recauda es el otro, ¿no? Bien. Y luego también, cierta manera, una cierta concienciación de las propias autoridades de que hay que empezar a hacer las cosas también conforme a unos ciertos procedimientos, porque el proceso debido que le estamos exigiendo a la Administración Central cuando toma una decisión también es aplicable al Ayuntamiento Municipal, cuando concede o no una autorización o un permiso. En definitiva, es una problemática que habrá que enfrentar con más decisión, creo que también ahí está faltando un poco de decisión, pero al mismo tiempo con más responsabilidad. Y sí planteárselo a X años, no planteárselo que lo vamos a lograr en 2 o 3 años. Yo creo que ese periodo, pero por supuesto que se puede llegar hoy en día a municipios más fuertes, con más posibilidades de resolver problemas y de participar también en ese desarrollo del país, ¿no? Desde el ámbito de lo local. Claro. Y la ley 176 deja los mecanismos, es decir, que ese tema también creo que se pueden mejorar cosas y tal, pero no hay, ese es un marco suficiente ya para que un ayuntamiento... 8 años cumple ya esa ley. Sí, sí. Pero fíjense, por ejemplo... Y yo siento como que no hemos avanzado tanto, al parecer. O sea, hemos avanzado, evidentemente. Sí, pero claro. Pero bueno, quizás como lo que uno espera de una ley tan moderna como esa, quizás nos quedó grande, entonces... No, simplemente que al revés, que va más adelante y deja oportunidades. Lo que pasa que a lo mejor los funcionarios municipales no están en condiciones de entender cosas que al igual que en la administración se podrían hacer en el municipio. Es decir, en el municipio ahí nadie se está planteando grandes rasgos de centralización administrativa y en los grandes municipios se puede crear. Claro. Yo vengo de trabajar en el municipio de Santiago de un proyecto de crear los famosos minicabildos, que eran unas oficinas para administrar problemas que afectan a determinadas zonas de la ciudad en singular. Bueno, pues todavía la gente no lo entendía. Bueno, fíjense, ahora mismo yo estoy observando una cuestión que se la voy a plantear a ustedes, porque es bonita además. ¿Qué diferencia hay entre participación política, es decir, esa participación que yo hago como ciudadano votando o recibiendo el voto para ser regidor, para ser diputado, o participación ciudadana? Es decir, esa confianza que recibo de mis ciudadanos para participar en un proceso, por ejemplo, para ver si se autoriza en un sitio una fábrica o para ver si esa decisión que va a tomar el ayuntamiento previamente se me consulta y demás. Porque hay veces que yo veo como que los políticos entienden que la participación ciudadana les come terreno. Claro. Y no tiene nada que ver. Son 2 ámbitos complementarios. Efectivamente. Digamos. Bueno, pero que está ahí, y veo incluso personas que están en primera que no saben diferenciar bien qué es participación ciudadana, es decir, yo como ciudadano participo en un proceso para intentar que se me oiga en esa toma de decisión de participación política, que participo en un proceso para elegir a las personas que van a administrar o van a dirigir
esos gobiernos nacional o municipal o ese Congreso nacional. Eso legitima la decisión, porque es un tema de legitimación también. Yo pienso que tal como usted señala, la ley 17607 abrió una gran oportunidad para el fortalecimiento institucional de los municipios, etcétera. Pero eso necesariamente también requiere, digamos, algún apoyo, alguna ayuda, algunos proyectos que estén orientados a ese fortalecimiento. Cuando uno ve el programa que le plantea la ley y el funcionamiento de algunos municipios, porque hay municipios grandes, pero hay pequeños, donde hay muchas precariedades, donde no hay un funcionariado, ¿verdad? Claro. Todas esas características de la realidad hacen más difícil para algunos lugares que para otros lograr ese fortalecimiento institucional. Entonces, en ese punto, en el país hay una agenda en curso. ¿Qué rol juega, por ejemplo, la Liga Municipal Dominicana en ese aspecto? ¿Cómo es que funciona ese tema? Bueno, la Liga Municipal Dominicana, después de tener un origen glorioso, es una institución que sus orígenes vienen de un congreso iberoamericano que se celebró en Cuba en los años 1930 o por ahí, ¿no? Donde surge la conveniencia de que precisamente en cada país de esta parte del continente se funden asociaciones en las que se agrupen sus municipios para trabajar en conjunto, colaborar, coordinarse al margen de lo que es su relación con el Estado, hasta la ley del año, la ley 176, donde queda limitada a ser una especie de oficina o órgano administrativo de apoyo y asistencia técnica a los municipios. Un órgano consultivo. Exactamente. Que curiosamente luego ven la práctica y parece como que en la misma liga no se han enterado, o ni los municipios se han enterado del nuevo rol de la liga, y sigue funcionando como antes, ¿no? Es una de las paradojas, claro, de esa cosa que da gusto a este país, ¿no? Con el nuevo presupuesto, claro, y todo. Claro. Entonces, pues, y se mire, ahora sí con esta digresión se me fue la idea. Como que hablaba de qué se está haciendo para fortalecer, mire, si no es desde la liga, desde dónde, cómo. Se están haciendo esfuerzos y en los últimos 15 años se han hecho muchos. Yo recuerdo, bueno, pues vuelvo a resistir, porque para mí fue clave para entender la nueva situación de los municipios ese año 97, donde se aprueba la ley de financiación del 4%. Luego, con la cooperación internacional, curiosamente europea, en el año 1999 vino un programa que se llama el PAIRE, Programa de Acción Inmediata para la Reforma del Estado, que tenía también un apartado municipal. 3 años después llegó otro programa de la Unión Europea que duró 4 o 5 años, que se llamaba el PARME, que también tenía una parte de eso. Actualmente, por parte del Ministerio de Planificación, en la Dirección General de Ordenación y Desarrollo Territorial, hay un proyecto de 20 o 30 millones de dólares, precisamente también destinado a promover desarrollo municipal. Actualmente en el Ministerio de Administraciones Públicas hay otro proyecto más, se llama el proyecto Pascal, que va también orientado a hacer lo mismo. Es decir, hay muchos intentos y quizás sea esa la solución, intentar una y otra vez dar contra ese muro de que parece que no cambian las cosas para que en un momento determinado pues surja esa chispa y la cosa pues entre en ignición y el cohete despegue y llega al objetivo que se pretende, ¿no? Pero ciertamente sí hay un conjunto que quizá amerita no solo una estrategia desde la propia municipalidad, sino una estrategia desde el propio gobierno nacional, el desarrollo municipal. Creo que salir de esta situación por sí mismos los municipios no lo van a lograr. Y la experiencia que yo tengo en España en el año 82, en aquel momento yo era funcionario, estaba a punto de ser funcionario municipal, es que se aprobó una ley donde el Estado se implicó fuertemente, empezó a potenciar a los ayuntamientos, sobre todo como una administración inmediata al ciudadano y por tanto ejecutora y prestadora de servicios, que el Estado regulaba, el gobierno regional, digamos, planificaba y el municipio ejecutaba, y de ahí pues se terminó con los ayuntamientos actualmente en España, que viendo hacia atrás y pensando que han pasado del orden del 75, 78 al 2015, estamos hablando de 45 años, no tiene nada que ver. Un municipio español, vamos, hay mucha gente que deja de ser ministro por ser alcalde de un municipio español y viceversa también se da el caso, ¿no? Con lo que quiere decir que, claro, que son entidades que tienen unas posibilidades y al que le gusta, a ese político que le gusta esa inmediatez con la ciudadanía, ese compartir y demás,
o sin duda ser alcalde de tu municipio es lo máximo que se puede llegar en la vida de cualquier persona, ¿no? Más si ese municipio tiene medios, como sucede en el caso de los españoles, que no es que les sobre el dinero, pero pueden hacer cosas, pues entonces la satisfacción es más completa. Pedro, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. En el próximo segmento vamos a ver si abordamos, ya finalizando, una jurisdicción en la que tú tuviste una gran participación que tiene que ver con la jurisdicción contencioso administrativa. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad de Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la participación del doctor Pedro Luis Gago Clérigo. Pedro, bueno, contigo podemos hablar de muchos temas, pero no quería que concluyéramos este programa de hoy, que tendremos oportunidades de hacer organizar otras participaciones contigo aquí en Principalmente. Tú tuviste de una u otra manera una participación en lo que tuvo que ver con la ley que crea el procedimiento administrativo, aunque finalmente en el proyecto que tú trabajaste no fue el que se ejecutó, pero más o menos ya tú en tu estadía en el país, de una u otra manera le ha venido dando seguimiento al desarrollo de esa jurisdicción tan importante que tiene que ver con, vamos a decir, la jurisdicción que representa el equilibrio entre la administración pública y el ciudadano. Es decir, el derecho constitucional aterrizado a la realidad, como dicen los administrativistas. ¿Cómo tú has visto en estos años que ha evolucionado en nuestro país la jurisdicción contenciosa administrativa? Y de cara a lo que sería la garantía de esos derechos ciudadanos frente a la administración, cómo hemos avanzado, ha contribuido al proceso de institucionalización y además al reconocimiento de esos derechos ciudadanos. No, claro, es decir, la justicia contenciosa administrativa, que significa ya por la consagración y el reconocimiento de que las relaciones ciudadano-Estado ameritan de una justicia especializada, no especial, especializada, es decir, una justicia homologable con las normas de la justicia común, la civil, la penal, pero sí con esa diferencia que tiene en la relación ciudadano-administración o incluso entre órganos administrativos, porque la justicia contenciosa administrativa no solo resuelve los contenciosos entre el ciudadano y la administración, sino entre los propios órganos administrativos. Pues en ese sentido se ha avanzado muchísimo. Yo cuando llego en el país en el año 2000 pregunto por dos leyes. ¿Y cuál es la ley de urbanismo? Y me dicen, ¿cómo? ¿Ley de urbanismo? Sí, había una ley que regulaba algo de las construcciones del año 30 y tanto, 38, 47, por ahí, no sé. Eran las 673. Y dice, no, pero el procedimiento administrativo no existe. Entonces, bueno, pero entonces, ¿cómo funciona la administración? Y claro, la administración funcionaba con sus propias leyes, la que creaba la Secretaría de Estado, pues siempre te diseñaba algún tipo de procedimiento. La que general esa que había del año 59, de las Secretarías de Estado, que establecía al final los artículos de procedimiento administrativo y tal, no. Por Dios, el que en el año 2013 se apruebe esa ley de procedimiento administrativo, a lo grande, porque no es solo una ley de procedimiento administrativo, sino que en la parte primera habla de los derechos del ciudadano en sus relaciones con la administración, pues es para mí una de las grandes conquistas. Estamos a la espera de que se apruebe la última gran norma que va, creo, a consolidar
adecuadamente en un ambiente como debe ser un Estado democrático y del siglo XXI, que es la ley de los contenciosos administrativos. Nos estamos apoyando en una ley que dice de transición, una ley puente, pero bueno, está ahí y ciertamente pues, está cumpliendo su misión, que los tribunales superiores administrativos o la justicia ordinaria, cuando actúa como tribunal superior, como tribunal administrativo, están cumpliendo ya su labor. Es decir, yo creo que la ciudadanía no tiene que tener miedo cuando no está de acuerdo con esa resolución de un órgano administrativo en plantearle un pleito. Quizás también haya que cambiar en este nuevo ambiente la mentalidad de la gente y entender que un pleito mío con la administración no es con el funcionario. Hay veces que plantean recurren a una licencia y de paso también piden medidas penales contra el funcionario. O el funcionario al revés, cuando le plantean un pleito se lo toma como una cosa personal, no, es contra el órgano. Es decir, esa es la gran diferencia. Yo cuando trabajaba como funcionario en la administración española, a mí me planteaban un contencioso administrativo y lo último que hacía era tomármelo en plan personal. Incluso había veces que yo animaba al ciudadano, cuando venía a pedirme por qué esa resolución administrativa, que no estaba de acuerdo, y yo digo, usted, si no está de acuerdo, vaya hasta los tribunales y pleítelo. Y si lo gana, yo no tengo ningún inconveniente en rectificar, porque yo aspiro a ser sabio y una de las cosas es rectificar. Y paso hasta los tribunales para mediar entre la administración y la ciudadanía y resolver de forma pacífica. Si no hubiera los tribunales, pues tendríamos que resolverlo a palos, ¿no? Entonces creo que en ese tema también el país ha dado un gran avance y hoy por hoy existe un ambiente claro, no son fundadas las razones, por entender que cuando uno pleitea con la administración, al final los tribunales van a estar predispuestos a fallar a favor de la administración y en contra del ciudadano, creo que no. Y lo único, como digo siempre, no es con ello incitando a que se pleitee contra la administración, pero que cualquier ciudadano que entienda que una resolución administrativa no es ajustada a derecho, pues lo que tiene que hacer es recurrir a esa justicia que ya existe en el país. Y en ese caso yo creo honestamente que la diferencia ya con otros países, ahí estamos casi homologados. Que haya determinados hábitos, que hay todavía quien piensa que el interés general, pero el interés general también es mío cuando yo pleiteo con la administración. Cuando yo pleiteo con la administración, aparte de defender el interés personal mío, estoy defendiendo el interés de todo el mundo a un país de derecho. Y creo que dar la razón a la administración cuando no lo tiene, se está causando un gran perjuicio a ese interés general. Entonces, también vuelvo a lo mismo, ¿no? Quizás en estos últimos años el país esté más ya en un cambio de cultura que de normativa, porque la normativa, afortunadamente, hemos tenido unos gobiernos en los últimos tiempos que han hecho mucho por ese avance institucional. Más de lo que falta de fomentar las prácticas que estén acorde con ese marco normativo. Por supuesto, socializar, educar, pero también es una responsabilidad del ciudadano enterarse de sus derechos y defender sus derechos. No esperar en casa que alguien te los venga a defender o que te los venga a explicar. Y en ese tema, vuelvo a insistir, casi me estoy sintiendo como en mi país de origen, ¿no? En lo que es la relación amistad. Es más, hay aspectos que incluso considero que al legislador se le ha ido un poco la mano, ¿no? Que quizás con esa culpa que había antes de esa administración prepotente, pues para compensarla hemos entrado donde quizás está más protegido el ciudadano que la propia administración. O por lo menos así lo piensan algunos funcionarios, ¿no? Cuando les toca. Decía Tomás Ramón Fernández que juzgar a la administración contribuye a administrar mejor. Por supuesto. O sea, no debe haber miedo en que se juzgue a la administración. Todo lo contrario, a veces las decisiones judiciales ayudan a que la administración mejore sus prácticas y de hecho aquí ha pasado mucho, por ejemplo, con el tema del acceso a la información pública, sobre todo a nivel de las administraciones locales, de que ahora con las decisiones judiciales que emanan de la jurisdicción, pues se entiende que hay que cumplir con las decisiones y que también hay que garantizar el acceso a la información pública. No, indudablemente que ello contribuye sobre todo al proceso de manejo transparente de todo lo que tiene que ver con, sobre todo con recursos. Generalmente, cuando un ciudadano recurre a la jurisdicción contenciosa administrativa es porque es afectado en un derecho y detrás de ese derecho siempre se mueve algún tipo de interés económico y obviamente que la jurisdicción contenciosa administrativa y todo lo que tiene que ver con su procedimiento, sin lugar a ningún tipo de dudas, contribuye a la creación y al fortalecimiento de esa cultura de manejo transparente que debe primar en toda administración. Sí, además, mira, yo la ley de procedimiento administrativo creo que debe ser objeto de más estudio, más valoración. Incluso cuando doy una charla y hay empleados públicos, ciudadanía, yo siempre pregunto que quién se la ha leído. Por supuesto que casi nadie. Y por eso digo, así estamos.
Claro. Porque hoy en día yo no me imagino un empleado o un funcionario que no se haya leído, igual que no me puedo imaginar pues, a un católico que no conoce los evangelios o a un cristiano que no conoce la Biblia. Es decir, hoy ya tenemos de ese instrumento donde la administración no puede hacer lo que quiera, sino que tiene que hacer lo que esa ley de procedimiento administrativo le indica que tiene que hacer. Entonces, tanto como ciudadano como funcionario, es casi un libro obligado a lectura para empezar a trabajar. Y más una ley además que empieza diciendo cosas tan bonitas, o dando a entender, de sus artículos primeros, dando a entender que la administración, ante todo, está para facilitar al ciudadano hacer lo que él quiere hacer, no para impedírselo, no para obstaculizarlo. Si nos pide una licencia, en principio hay que ver si es posible, no al revés, empezar a ver si es imposible dárselo. Claro. Es decir, un comportamiento positivo de ayuda, de auxilio, obliga a que en las oficinas haya modelos de formularios a disposición de la ciudadanía para que en el momento puedan rellenar. Y si no saben rellenarlo, que haya alguien en esa oficina pública y que le auxilie. Y si no sabe escribir, que se lo escriba. Y un principio de buena fe. Claro. También. Correcto. Bueno, la verdad que interesantísimo todos estos temas, Pedro, que hemos tratado contigo. Y ya será en una próxima ocasión que tendremos el placer de extenderte una invitación para tratar otros temas que tú manejas y que yo sé que resultan de interés para todo el público principalmente. Muchas gracias, Pedro. Nada, a ustedes. Gracias.